Con que solamente un empleado vaya y ponga una querella, una queja ante el Ministerio del Trabajo, ellos van a establecer y van a tomar una ruta de investigación, donde una empresa fue sancionada por no pagarle la seguridad social a un trabajador casi por 2.000 salarios mínimos. El ministerio busca, sí o sí, ser un ente como una tercera parte conciliadora entre el trabajador y el empleador. Puede ser anónima o a nombre tuyo, pero esa información queda totalmente clasificada para el ministerio. ¿Qué es lo que pasa? En el de uno no pagaban los recargos, turnos de 12 horas sin recargos, y adicional a eso no los dejaban a irse a la casa hasta que no hubiera cierre de caja. Muy complicado, porque entonces ¿cuál es la diferencia entre esclavitud y trabajar? Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de A lo Legal, el podcast de G-Legal, donde ponemos la ley más cerca de ti. Hoy nos acompaña nuestro abogado especialista en Derecho Laboral, el doctor Andrés Calderón. Andrés, gracias por estar con nosotros en este espacio. Milton, muchísimas gracias por la invitación el día de hoy. Muy agradecido con usted por este espacio que me brinda para poder hablar un poco de mi área, del derecho laboral, el derecho que cubre la relación entre los trabajadores y los empleadores. Bueno, Andrés, efectivamente es muy importante que nosotros como partícipes de una sociedad, pues efectivamente tengamos unos derechos y que esos derechos sean representados o sean abordados o respaldados por personas especialistas en conocimiento como usted. Hay un tema bastante importante y es que muchas veces los colaboradores, me incluyo, sentimos como esa necesidad de velar por nuestros derechos, defender lo que nos corresponde. ¿Qué organización respalda a los trabajadores? ¿Yo a quién puedo acudir? ¿Quién me da como ese abrazo, esa mano amiga si yo estoy teniendo algún inconveniente con mi empresa? Claro, Milton, en este caso es importante aclarar algo. El derecho al trabajo es un derecho constitucional. Nace la misma constitución, nace la OIT, que es la Organización Internacional del Derecho al Trabajo, y adicional a eso, en Colombia tenemos al Ministerio del Trabajo, entidad pública que vela y garantiza el cumplimiento de tus derechos laborales, llámese pensión, seguridad social, pago de prestaciones económicas, a tu salario también, o el pago de tu nómina. Es importante. ¿Por qué? Porque el derecho al trabajo nacen muchos derechos adicionales, llámese a la vivienda, salud, educación, digna, exacto. vivienda. Y hay algo importantísimo, Milton, que hay que entender que es el mínimo vital e inmóvil, que es el mínimo vital. Mi mínimo vital no es lo que establece el Estado, que es un salario mínimo. No, el mínimo vital es lo que yo gano para establecerme con mi estilo de vida. Un ejemplo, yo puedo decir, mi mínimo vital son 4 millones de pesos. ¿Por qué? Porque yo tengo hijos, yo tengo que pagar un arriendo costoso, yo pago la alimentación de 4 personas, educación. A eso se le llama mínimo vital. Entonces, el Ministerio del Trabajo, ¿qué busca? Que se te respeten tus derechos. Bueno, Andrés, justamente en esa búsqueda por respetar los derechos existen diferentes situaciones por las cuales yo puedo acudir al Ministerio del Trabajo. Muchas veces yo había escuchado y también en algún momento me ocurrió a mí que salí de una empresa no de la mejor manera, fue un despido injustificado y entonces venía el comentario de vaya al Ministerio del Trabajo y uno muchas veces escucha de que este es el consejo que se le da a algunas personas cuando tienen algún inconveniente con su empleador, pero muchas veces uno no asiste. Yo creo que no sé, de 100 personas quizá 2 van al Ministerio del Trabajo porque hace falta una credibilidad o uno piensa de que eso efectivamente no sirve para absolutamente nada. El Ministerio de Trabajo efectivamente respalda a los empleados o definitivamente no y toca esperar que tengan muchas quejas para que efectivamente pues puedan hacer algo o con que un solo empleado vaya efectivamente ya genera una alerta. Sí, con que solamente un empleado vaya y ponga una querella o una queja ante el Ministerio del Trabajo, ellos van a establecer y van a tomar una ruta de investigación. Es decir, van a investigar la empresa, la van a requerir y van a decirle, venga, el señor fulanito de tal, el señor Andrés Calderón interpuso una querella en contra de la empresa por estos motivos, este y este. Por favor, explíqueme qué ha pasado con la relación laboral de él. Adicional a eso hay que entender algo. El ministerio busca, sí o sí, ser un ente como una tercera parte conciliadora entre el trabajador y el empleador. Es decir, él lo que pretende es aminorar el tema de una demanda, porque es mejor un buen acuerdo a un mal pleito, ¿sí? ¿Por qué? A veces el ministerio permite que en las conciliaciones diga, listo, páguele solamente las prestaciones y los salarios, pero si yo me entro a demandar a mi empleador, pues voy a cobrarle muchas más cosas a lo que realmente tenía que pagarme. Entonces el ministerio es una empresa, es una entidad,
que es un ente organizado, principalmente que busca investigar con la primera queja que tú pongas, el primer llamado de atención, investiga a fondo el proceso y la situación de la empresa que te está incumpliendo. Andrés, definamos antes de continuar cuál es la diferencia entre una queja y una querella. No, es la misma, ¿sí? Porque la querella es la solicitud que yo le hago al ministerio como por favor ayúdeme, ¿sí? Que le interpongo como una queja, pero el ministerio la va a entender y la va a apropiar como la querella, una queja que yo estoy haciendo de forma anónima o bajo mi nombre o bajo propiedad, con el fin de que sancionen, investiguen o revisen la situación en laboral de una empresa. ¿Esa solicitud de ejecución, trámite, se realiza a través de algún documento ya oficializado o yo simplemente redacto una carta, la imprimo, la llevo allá me dan un documento, cómo o cuál es el proceso para uno efectuar esta querella ante el Ministerio de Trabajo? Bueno, la querella, por así decirlo, o esta queja al ministerio, tú la puedes interponer a nombre propio, pero principalmente estableciendo qué cosas. Primero, los hechos, el modo o la afectación de tus derechos y segundo, qué es lo que no te han dado o qué fue lo que te afectaron. ¿Sí? Es decir, hay que ser muy específicos, o sea, decir de pie a pa, de A a Z, todo lo que ha sucedido. Por ejemplo, si sufrió de acoso laboral, establezca que sufrió de acoso laboral por esta persona, por esta otra persona, o cuáles fueron las actitudes o actuaciones que hicieron para afectar tus derechos. O sea, hay que ser muy específico entre la misma querella. Tú la puedes interponer por vía electrónica, por en línea, por la página del ministerio o adicional a eso, llevarla al centro especializado del Ministerio del Trabajo. En este caso, si es la ciudad de Cali, aquí por la parte del centro de Versalles, queda el Ministerio del Trabajo. Listo, Andrés. Entonces, yo como empleado interpongo una queja. Las empresas deben tener algún rango de magnitud. ¿A qué me refiero? Si es una empresa grande, si es una empresa pequeña, si es una empresa mediana, ¿todo funciona igual o dependiendo qué tan grande sea la empresa es diferente el proceso y asimismo es la efectividad? Por ejemplo, han habido algunos casos que se han evidenciado en los últimos meses de empresas muy reconocidas aquí en Cali que efectivamente son sancionadas, o sea, ya ni siquiera son investigadas, sino que son sancionadas por el Ministerio de Trabajo. ¿Por qué se llega hasta esos extremos? Bueno, pueden haber muchos motivos, principalmente si una empresa ya ha sido sancionada directamente, que la investigación fue mínima por parte de un inspector de trabajo, es porque ha sido recurrente. Yo aquí en la ciudad de Cali he podido evidenciar varias empresas que han tenido multiplicidad o infinidad de llamados de atención, de querellas, de quejas por parte de trabajadores y no hacen nada, no les interesa. Entonces, ¿qué opta el ministerio? Sin importar de que sea una empresa grande, mediana o gigante, ellos van a sancionar y van a revisar, investigar y a tomar medidas frente al caso, ¿sí? Si ya se han presentado infinidad de llamados de atención, de querellas, por ejemplo, en este caso, entonces el ministerio va a decir, bueno, ustedes son recurrentes, son frecuentes en esto, entonces vamos a entrar a tomar medidas de multas, de sanciones económicas que llegan a tomar hasta un valor muy elevado de 2.000 salarios mínimos, de 100 salarios mínimos. Puede conocer un caso particular en Bucaramanga donde una empresa fue sancionada por no pagarle la seguridad social a un trabajador casi por 2.000 salarios mínimos. O sea, y esa plata desafortunadamente no va para el trabajador, sino va para el ministerio. Y el ministerio toma una medida y garantiza, a veces, en ciertas ocasiones, garantiza un dinero para el trabajador que interpuso la querella. Es decir, que de acuerdo a los incumplimientos, asimismo es la multa. Supongamos, me imagino que el no pago a la seguridad social debe ser el más alto, ¿cierto? Estoy, digamos, un ejemplo suponiendo. Sí. En esa misma escala, por ejemplo, si es por acoso laboral, si es por acoso sexual, no sé, si es por racismo, si es por maltrato, si es por homofobia, ¿eso también tiene una escala o cómo funcionan esas sanciones? Eso ya es muy independiente del inspector o de quien investigue, porque lo que tú dices, hay que entender las particularidades del caso, ¿sí? En el caso que te puse anteriormente, era porque el señor sufrió un tumor en el cuerpo y el tumor se le fue consumiendo y expandiendo poco a poco hasta que completó toda la cara. El señor perdió el 100% de la movilidad del rostro, quedó totalmente deformado y entonces el ministerio dijo, venga, ¿por qué no ha hecho nada la empresa? Y viendo la magnitud del proceso, viendo las particularidades, que la persona también era una persona de escasos recursos, él decidió sancionar por esa cantidad de dinero. Eso va a depender, ¿sí? Como todo en derecho, todo depende.
Bueno, Andrés, ¿eso afecta a mi hoja de vida? Si yo pongo una queja, una querella ante el Ministerio de Trabajo, ¿eso queda algún registro en mi hoja de vida como las personas que en algún momento hacen parte de algún sindicato? No, de hecho no. A ti no te pueden excluir por hacer esto, porque esto es alzar la voz frente a las irregularidades que tú has presentado en tus trabajos. Creo que todo el mundo tiene derecho a poner una petición, a poner una queja, y no debes de ser excluido por ese tema, ¿no? Porque estaría mal visto por parte de un empleador decir, no, es que usted es frecuente del ministerio porque pone frecuentemente quejas, entonces usted es complicado de tratar. No, no es eso. Yo como trabajador tengo derecho a acudir ante las entidades públicas que puedan garantizar mis derechos fundamentales. En ese aspecto o en ese escenario, Andrés, si yo interpuse una queja ante el Ministerio de Trabajo y resulta que cuando yo voy a solicitar trabajo a una nueva empresa, esta empresa de pronto tiene conocimiento y me rechaza con esa justificación, ahí también podría aplicar una sanción para esa nueva empresa, no sé, por discriminación, por algo. Sí, claro. Primero que todo, aclarar, las empresas no tienen conocimiento o una plataforma compartida de qué trabajadores han interpuesto pues, quejas, ¿no? Eso es lo que te digo. Puede ser anónima o a nombre tuyo, pero esa información queda totalmente clasificada para el ministerio. Si de mera casualidad el empleador con el que estás o quieres trabajar tiene conocimiento de eso y te rechaza por eso, tú puedes poner una queja ante el ministerio efectivamente porque te están rechazando por un motivo que no es. No es por competencias, no es por actitud, sino te están rechazando porque estás velando por tus derechos y eso está mal. Hablemos ahí entonces de las pruebas, en dos escenarios. El escenario donde efectivamente yo ya soy empleado, digamos, pues listo, si tengo acoso laboral, pues me imagino hasta qué punto se pueden recopilar pruebas como grabaciones, testimonios, cuáles son las pruebas que yo debo de presentar al Ministerio de Trabajo si yo sufrí algún tipo de acoso pues dentro de la organización. Y en el otro escenario, si efectivamente a mí me rechazan por haber interpuesto una queja al Ministerio de Trabajo, cuáles son las pruebas que yo debo presentar. Bueno, por ejemplo, en el primer caso, en el caso de acoso laboral, principal que tú hayas puesto, por ejemplo, digamos, si la empresa tiene comité de convivencia, que hayas puesto la queja, llenado el formato del comité de convivencia, estableciendo de que sufriste acoso laboral. Una presunción, ¿no? Porque hasta que no se demuestre eso, no se puede decir de que es un acosador. El otro tema sería establecer los puntos, los hechos efectivamente de cuándo, a qué horas y quién lo ejecutó por acoso laboral. Y adicional a eso, mencionar de que el cargo de la persona, si fue un jefe, si fue un compañero subalterno, o si fue algún superior o alguna parte de gerencia. Establecer esos temas es muy importante, identificar a las personas y lo más primordial es explicar las circunstancias de hecho, modo y lugar. Si tú no me explicas eso, va a ser complicado que entre la queja, la querella, perdón. Y adicional, para darte conocimiento, cómo se puede una empresa, digamos, porque ellos lo van a requerir. Un ejemplo, yo pongo la queja, entonces van a requerir a mi empleador, a la empresa fulanita tal, para que responda si tomó medidas frente a este caso. Yo como empleador, ¿cómo la respondo? Sencillo. A mí el ministerio me va a requerir con ciertos tipos, con ciertas instrucciones, tipo, anéxeme esto, esto y esto y esto. Yo tengo que acatar órdenes. Entonces, si a mí el ministerio me dice, demuéstrame que la persona estaba trabajando, paso la nómina. Demuéstreme que la persona emitió ante el comité de convivencia laboral la queja por acoso laboral. Yo demuestro la queja con copia. Así la empresa puede salvaguardarse y decir, mire, yo en ningún momento incumplí. Por lo tanto, no me sancione a mí. O sea, ya no, hay que a la querella, no me sancione. Me estoy cubriendo porque yo cumplí a lo legal. Lo otro que tú me preguntas, ¿cómo yo como trabajador demuestro que una empresa me está menospreciando o me está rechazando de un trabajo más que todo por el tema de hacer la querella? Sencillo. Yo entiendo que hacer las grabaciones no es el medio idóneo en estos casos, pero sí se puede grabar. Decir, mire, es que me está rechazando por este motivo, me está rechazando por la sexualidad, me está rechazando por el origen, por mi etnia. Tú puedes demostrarlo porque eres el candidato apto, ¿sí? Pero tú también le puedes emitir un derecho de petición a la empresa y decirte, venga, ¿por qué me está rechazando? Usted está pidiendo una persona especialista con 2 años de experiencia, que tenga estos diplomados o estos certificados y yo cumplo con todo.
dame una razón específica de la razón y circunstancia de por qué no soy apto. Obviamente ellos no te van a responder de no, es que es por tu raza, no, es que es por tu sexo, pero si se da el caso y puedes obtener esa prueba, vas y le emites la sanción al ministerio, vas y pones y alzas la voz con esa querella. Andrés, ya para finalizar, hablemos de algunos casos que se hayan presentado aquí en Colombia, que haya sido de pronto de conocimiento público, donde grandes empresas o empresas se hayan sometido a sanciones por el Ministerio de Trabajo. Bueno, uno de los casos más nombrados es que sancionaban a una empresa muy famosa en Bogotá, a un restaurante que se llama Andrés Carne de Res. ¿Por qué? Primero, por el incumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Segundo, porque no tenía afiliados a sus trabajadores al sistema de riesgos laborales, a la ARL. Y tercero, porque no le pagaba los recargos o las horas extra a sus trabajadores. Si el ministerio puede demostrar e evidenciar estos temas, va a sancionar a la empresa. Y la sanción no fue barata. X cantidad de salarios mínimos más el cierre, tal vez no definitivo, del local o el establecimiento del comercio. De pronto hablemos de otros. Creo que también por ahí encontré uno del de uno que se hablaba, que se conocía. El de uno es un tema más complejo porque, como muy bien sabemos, salió la ley 2466, que es la reforma al derecho laboral, ¿no? al derecho individual entre trabajadores y empleadores. ¿Qué es lo que pasa? En el de uno no pagaban los recargos, turnos de 12 horas sin recargos, y adicional a eso no los dejaban a irse a la casa hasta que no hubiera cierre de caja. Muy complicado, porque entonces ¿cuál es la diferencia entre esclavitud y trabajar? Complicado. Bueno, Andrés, ya para concluir, creo yo que es la invitación a todos los colaboradores que nos ven y nos escuchan a través de nuestro podcast A lo Legal, a que no se queden callados. Si ustedes consideran de que sus empresas están cometiendo algún atropello contra ustedes, contra su integridad, contra su trabajo, pues para que alcen la voz. Si ya de pronto han hecho algunas solicitudes o no saben cómo realizar esas solicitudes ante el Ministerio de Trabajo, recuerden que en G-Legal estamos pendientes y por supuesto dispuestos a asesorarte y a llevarte a cabo tu proceso. Andrés, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Milton, muchísimas gracias por la invitación. Espero que la información con un poco de ejemplos haya sido clara de la importancia y del papel que juega el Ministerio del Trabajo referente a las incongruencias, inconsistencias o a las situaciones particulares que afectan el trabajo y el derecho al trabajar. Bueno, Andrés, muchísimas gracias. Recuerden, esto es A lo Legal, el podcast de G-Legal, donde ponemos la ley más cerca de ti.